El Evangelio de hoy, domingo, a veces los domingos no me gusta hacer yo el Evangelio del día porque prefiero, obviamente, ¿no? Todos estamos llamados a ir a misa y celebrar la Eucaristía y escuchar el Evangelio y la prédica de los sacerdotes. Pero bueno, vamos a hacer el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, que ahora lo dejo acá escrito abajo, eh, Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y cuando está siendo bautizado se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz de Dios Padre que dice: este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta toda mi predilección. Una escena hermosa desde muchos lugares. Es una escena aparte en la que aparece Dios como la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Eh, y por supuesto esta frase: tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Frase que por un lado le dice Dios Padre especialmente a Jesús, porque Jesús es Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios, ¿es cierto? Es el ungido de Dios, eh, pero también en un sentido de adopción filial nos lo dice a cada uno de nosotros, ¿no? Que por la gracia del bautismo también somos hijos de Dios. Y esta gracia del bautismo, este llamado a ser hijos de Dios, es un llamado, decía hoy el sacerdote, ¿no? en la misa, el padre Julián, que nos lleva a planificar nuestra identidad, ¿no? A que realmente podamos llegar a la santidad. Esa es la plenitud de nuestra identidad. La plenitud de ser nosotros mismos no es llegar a ser, no sé, famoso en la tele, no es llegar a ganar millones y millones, o ser presidente, o ser a cada cual. Obviamente después está el camino a la santidad, sí, se realiza y se desarrolla en la profesión, en la vocación a la que Dios nos llama, pero no es un éxito humano, ¿no? Es un éxito que va de la mano de Dios. Aun cuando uno llegara a ser famoso, presidente o hombre millonario, siempre tiene que ir de la mano de Dios, y que eso sea un servicio a los demás, ¿no? Por supuesto. A mayor poder, digamos, humano, mayor entrega a Dios y mayor servicio. Igual no me quiero ir por las ramas. Hoy decía el sacerdote también algo muy interesante, muy lindo, que es: todos nosotros somos hijos muy queridos de Dios. Pero claro, esto no nos tiene, y es cierto que Dios nos ama profunda y plenamente a cada uno, ¿no? Yo creo que solo un padre puede saber un poquito así de cómo nos ama Dios, un padre o una madre, porque el amor de Dios a cada uno de sus hijos es único y muy, muy grande, ¿no? No es comparable con otros amores. Eh, y decía algo muy interesante el sacerdote: Dios nos ama mucho, nos ama muchísimo, tanto que se hizo hombre y se entregó en la cruz, y se sigue entregando en cada Eucaristía. Por eso estamos invitados a ir a la Eucaristía, que se renueva la entrega de Jesús. Pero ese amor que nos tiene no es para que hagamos lo que queramos, no para que hagamos cualquier cosa en la vida. La propuesta es siempre seguir la voluntad de Dios Padre. Entonces, por ejemplo, el Padre misericordioso, ¿no? Reflejo de Dios Padre, parábola. Por supuesto, amaba muchísimo a sus dos hijos, al que se fue y volvió y al que estaba siempre ahí. Pero eso no significa que le daba vía libre al hijo menor para hacer lo que quería, ¿no? Es decir, Dios Padre nos ama mucho, a veces se da cuenta que nos vamos lejos, que pecamos, que vivimos en el desorden, como el hijo pródigo, y a Dios le encanta verte volver, ¿sí? Ese amor permanece cuando estás lejos y cuando estás cerca. Pero ese amor que permanece cuando estás lejos no te está dando permiso o no te está dando el ok de que lo que estás haciendo sea bueno, digamos, ¿no?
Dios ama al ladrón, pero quiere que deje de robar. Dios ama al asesino, pero quiere que deje de asesinar. Dios ama a cada persona, pero objetivamente el pecado es pecado y hay que volver y salir de eso, ¿no? El hijo pródigo era muy amado por el padre, pero si se hubiera ido y no hubiera vuelto, no hubiera vuelto, ¿no? Siempre decimos, el hijo pródigo que se fue a otra ciudad que es imagen del mundo, esa ciudad es la imagen del mundo, ¿no? Estuvo con prostitutas, cometió impurezas, hizo cualquier cosa con su vida y no se trajo todo eso a la casa del Padre. No se trajo el desorden del mundo a la casa del Padre. Si no, no hubiera podido entrar el desorden, digamos, ¿no? Entonces es importante esto. Tú eres mi hijo muy querido, nos dice Dios, te amo incondicionalmente y cuando estás lejos lloro y me pongo triste porque estás lejos, ¿no? Como Jesús frente a la tumba de Lázaro. ¿Cuántas veces estamos muertos en vida, ¿no? ¿Cuántas veces estamos muertos en vida y Jesús llora por nosotros y trata de que salgamos de ahí? Entonces, la vida no da todo lo mismo. Hay gente que piensa que con creer en Jesús alcanza. No. Creer en Jesús es el comienzo de una vida nueva, ¿sí? Es el comienzo de una vida lejos del pecado. Por supuesto, todos pecamos, por supuesto, todos vamos al sacramento de la reconciliación y tratamos de ordenar la vida. Pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir en el desorden por gusto. Entonces, justamente el bautismo es eso que nos saca el pecado original, pecado que por supuesto Jesús no tenía, por supuesto, y que María tampoco tenía. Pero esta imagen del bautismo de Jesús nos tiene que llevar a nuestro bautismo, donde se nos borran todos los pecados, o sea que si morimos el día de nuestro bautismo y cuando apenas nos bautizan nos morimos, vamos al cielo directamente, ¿no? Por eso está el bautismo de emergencia también, ¿no? Se dice, bueno, una persona que no había sido bautizada, se está a punto de morir, le dan el bautismo, bueno, va para el cielo. El bautismo y el bautismo de Jesús nos tiene que abrir la puerta a una vida nueva, una vida de conversión, una vida lejos del pecado. Por eso el cruce del Mar Rojo y también el agua de la inundación de Noé son, como se dice, preludio no se dice, pero pongámosle, prefiguración del bautismo, ¿sí? Prefiguración del bautismo. Nosotros tenemos que lograr vivir una vida nueva, una vida lejos del pecado, lejos del pecado. Por eso tú eres mi hijo muy querido y te amo incondicionalmente, nos dice el Padre, pero sí hay una propuesta de vida en Dios. Hay una propuesta de vida en Dios. Me acordaba también de la mujer adúltera que Jesús le dice, no peques más. Pero también me acordaba del joven rico, ¿no? El joven rico se va triste y no vuelve. Jesús lo amaba, sí, lo sigue amando. Dios lo ama, sí, lo sigue amando, pero no vuelve. Entonces, tengamos en cuenta esas cosas para que hoy se nos renueve la gracia del bautismo. De hecho, hoy podría haber sido un día para renovar las promesas bautismales. Sería muy lindo poder hacerlo, pero nos tiene que llevar también a vivir como Dios nos soñó, ¿no? Jesús en la cruz, Jesús en la Eucaristía, Jesús sigue llorando por el pecado del mundo, por el desorden del mundo, así como lloró frente a la tumba de Lázaro. ¿Sí? Sal de la tumba, ¿no? Sal de la tumba. Salí de la vida del pecado y anímate a una vida nueva en Jesús. Que así sea. Nos vemos mañana. Si no fueron a la Eucaristía, los invito con todo el corazón a participar de la Santa Misa. Que Dios los bendiga, los llene, los colme de bendiciones y los renueve. Que así sea.